Riesgo hipertensión 60 más con preocupación y con un dato claro. Más del 60% de las personas mayores de 60 años tienen la presión arterial por encima de 140/90 y muchas no lo saben. Por eso hoy vamos a hablar sin rodeos del control de la presión. Esto es importante porque la presión alta silenciosa multiplica por 2 el riesgo de infarto y derrame cerebral, y entenderlo es el primer paso para bajar esos números y vivir con más seguridad. Veremos cómo identificar si su presión está fuera de rango, cómo medirla bien en casa y qué cambios simples pueden reducirla en pocas semanas. Enseguida profundizamos en valores presión 120.130.140. Valores presión 120.130.140 con alivio y con la mente en dos cifras clave, 120 y 80, empezamos aclarando qué es una presión arterial saludable y qué valores ya son motivo de control más estricto. Es importante porque si sabe que menos de 120/80 es ideal, entre 120 y 129 es elevado y a partir de 130/80 se habla de hipertensión en muchos casos, puede actuar antes de que aparezcan síntomas graves. Lo que puede hacer es anotar sus valores durante al menos 7 días, siempre a la misma hora, y comentar promedios superiores a 130/80 con su médico para ajustar estilo de vida o medicación. Enseguida profundizamos en cómo medir presión en casa. ¿Cómo medir presión en casa con confianza y apoyándonos en un dato sencillo? Más del 70% de los errores vienen de una mala medición. Vamos a ver cómo usar bien el tensiómetro en casa. Es importante porque si cruza las piernas, habla o mide justo después de subir 10 escalones, la cifra puede subir entre 10 y 20 puntos y crear una falsa alarma o una falsa tranquilidad. Lo que debe hacer es descansar sentado al menos 5 minutos, apoyar bien la espalda, mantener los pies en el suelo, colocar el manguito a la altura del corazón y tomar 2 mediciones con 1 minuto de diferencia para anotar el promedio. Enseguida profundizamos en frecuencia de medición semanal. Frecuencia de medición semanal con serenidad y con una meta clara de al menos 7 mediciones por semana. Organizamos ahora la frecuencia ideal para controlar su presión sin volverse esclavo del aparato. Es importante porque medir muy poco impide detectar subidas peligrosas y medir demasiadas veces al día puede aumentar la ansiedad, lo que a su vez eleva la presión entre 5 y 10 puntos. Lo recomendable para la mayoría de personas es una medición por la mañana y otra por la noche durante 7 días cuando el médico lo solicita, y después mantener 2 o 3 días a la semana con registros ordenados en una libreta o aplicación sencilla. Enseguida profundizamos en síntomas de alarma presión alta. Síntomas de alarma presión alta con atención y recordando que menos del 30% de las crisis dan síntomas claros, necesitamos conocer bien las señales de alerta de una presión muy alta. Es importante porque un dolor de cabeza intenso repentino, visión borrosa, dolor fuerte en el pecho, dificultad para hablar o debilidad en un lado del cuerpo pueden indicar una emergencia que exige actuar en menos de 60 minutos. Si el tensiómetro marca por ejemplo más de 180/120 y además siente alguno de estos síntomas, lo que debe hacer es no conducir, llamar a emergencias y seguir las indicaciones sin tomar medicación extra por su cuenta. Enseguida profundizamos en medicación y errores frecuentes. Medicación y errores frecuentes con realismo y sabiendo que cerca del 40% de los mayores olvida alguna toma al mes, ahora entramos en el tema de la medicación para la presión. Es importante porque saltarse dosis, partir pastillas sin indicación o tomar un comprimido extra cuando ve un 150 en la pantalla puede descontrolar la tensión y provocar mareos, caídas o daños en riñones y corazón. Lo que puede hacer es usar un pastillero semanal con compartimentos, poner una alarma diaria en el móvil y revisar al menos una vez al año con su médico si la dosis sigue siendo la adecuada para su edad y su función renal. Enseguida profundizamos en alimentación baja en sal. Alimentación baja en sal con motivación y sabiendo que reducir la sal puede bajar hasta 5 ml/ml/FMRCURY la presión sistólica. Vamos a revisar qué comer y qué limitar en el día a día. Es importante porque la mayor parte de la sal no viene del salero, sino de alimentos procesados como embutidos, sopas instantáneas, panes muy salados y comidas preparadas, que elevan la presión sin que nos demos cuenta. Lo que puede hacer es fijarse en la etiqueta y elegir productos con menos de 0,3 gramos de sodio por 100 gramos, cocinar más en casa con hierbas y especias, y aumentar el consumo de frutas, verduras y legumbres al menos 5 raciones al día. Enseguida profundizamos en peso y presión arterial. Peso y presión arterial con claridad y con un dato muy concreto,
Cada 1 kilo que pierde puede reducir entre 1 y 2 puntos la presión. Entendemos por qué el peso es un factor tan importante. Es importante porque un índice de masa corporal por encima de 30 se asocia a más hipertensión, diabetes y problemas de corazón, pero pequeños cambios sostenidos suelen ser más efectivos que dietas extremas de 15 días. Lo que puede hacer es empezar reduciendo bebidas azucaradas, controlar el tamaño de las porciones y caminar al menos 30 minutos 5 días a la semana, ajustando la intensidad a su estado físico y con el visto bueno de su médico. Enseguida profundizamos en ejercicio seguro mayores. Ejercicio seguro mayores con esperanza y sabiendo que solo 150 minutos de actividad moderada por semana pueden bajar hasta 8 puntos la presión. Ahora hablamos del ejercicio en mayores. Es importante porque el sedentarismo aumenta el riesgo de hipertensión y problemas de corazón, pero un ejercicio mal elegido o demasiado intenso puede provocar lesiones, dolor articular o mareos innecesarios. Lo que puede hacer es combinar caminatas a paso cómodo, ejercicios suaves de fuerza con bandas elásticas o botellas de 1 kilo y algo de estiramientos, siempre empezando con 5 a 10 minutos de calentamiento y escuchando su cuerpo. Enseguida profundizamos en mini cuestionario presión. Mini cuestionario presión con curiosidad y pensando en 3 ideas clave que ya he escuchado, le propongo un pequeño reto para comprobar cuánto ha retenido. ¿Cree que es más importante medirse la presión una vez al mes en la consulta o llevar un registro de varias mediciones en casa durante 7 días y mostrar el promedio al médico? En la siguiente escena le daré la respuesta correcta y le explicaré por qué esa elección puede cambiar el rumbo de su tratamiento de presión arterial. Enseguida profundizamos en respuesta cuestionario y resumen intermedio. Respuesta cuestionario y resumen intermedio con satisfacción y recordando que un buen promedio de 14 mediciones dice mucho más que una sola cifra aislada. Respondemos al cuestionario. Es importante porque lo más útil para su médico es ver registros de mañana y noche durante varios días, ya que eso permite ajustar medicación y hábitos con precisión y evitar tanto presión alta como bajadas bruscas. Lo que debe hacer es anotar la fecha, la hora y las 2 cifras de cada medición, señalar si ha tomado la medicación y llevar esa información en papel o en el móvil a cada consulta. Enseguida profundizamos en resumen intermedio hábitos clave. Resumen intermedio hábitos clave con claridad y tomando como referencia al menos 5 hábitos que ya hemos mencionado, es buen momento para ordenar todo lo aprendido hasta ahora. Es importante porque saber que debe medir bien la presión, tomar la medicación a la hora, reducir la sal, cuidar el peso y moverse un poco cada día le permite ver que pequeños pasos suman y evitan complicaciones serias en los próximos 10 años. Lo que puede hacer hoy mismo es elegir uno de esos puntos, por ejemplo, organizar su pastillero semanal o planear 3 caminatas de 20 minutos, y anotarlo como compromiso en su calendario. Enseguida profundizamos en pregunta frecuente presión por la mañana. Pregunta frecuente presión por la mañana con interés y viendo que muchas personas consultan porque tienen la presión más alta en las primeras 2 horas del día, vamos a responder a esta duda frecuente. Es importante porque la llamada hipertensión matutina aumenta el riesgo de infarto entre las 6 y las 10 de la mañana, y detectarla permite ajustar la hora de la medicación o revisar el tipo de pastilla que está usando. Lo que debe hacer si detecta valores más altos por la mañana durante al menos 3 días seguidos es anotar esas cifras, no cambiar la medicación por su cuenta y pedir una cita para comentar con su médico la posibilidad de tomar la pastilla antes de acostarse o cambiar a una de 24H. RAS. Enseguida profundizamos en pregunta frecuente presión baja mareos. Pregunta frecuente presión baja mareos con prudencia y recordando que presiones por debajo de 90/60 pueden causar problemas, toca hablar ahora de la presión demasiado baja. Es importante porque mareos al levantarse, visión borrosa e incluso caídas pueden aparecer cuando la presión cae mucho, especialmente en personas que toman varios fármacos para el corazón o para la próstata. Lo que puede hacer es levantarse de la cama en 3 pasos lentos, beber suficiente agua, comentar con su médico si se repiten valores bajos y nunca dejar de golpe la medicación aunque un día vea una cifra de 100/60 sin otros síntomas. Enseguida profundizamos en checklist señales de buen control. Checklist señales de buen control con tranquilidad y fijándonos en al menos 5 señales sencillas, vamos a crear una especie de lista mental de buen control de presión. Es importante porque ver cifras la mayoría de los días por debajo de 135/85, no tener mareos frecuentes, poder caminar 20 a 30 minutos sin sentirse excesivamente cansado y dormir entre 6 y 8 horas sin despertarse por palpitaciones indica que el manejo va en buena dirección.
Lo que puede hacer es revisar estas señales una vez al mes, anotar cualquier cambio llamativo como más hinchazón en los pies o cansancio nuevo y usar esa información para aprovechar mejor cada visita médica. Enseguida profundizamos en checklist final y llamada a la acción. Checklist final y llamada a la acción con decisión y con el objetivo de mejorar al menos un punto de su rutina durante los próximos 7 días, cerramos con un checklist final de control de presión. Es importante porque si cada semana comprueba que se mide la presión correctamente, sigue su medicación, cuida la sal, se mueve un poco y mantiene contacto regular con su médico, estará reduciendo el riesgo de complicaciones de forma acumulativa año tras año. Lo que puede hacer hoy es elegir una única acción concreta, como programar una alarma para su medicación, comprar un tensiómetro validado o planear 3 caminatas esta semana, y después comentar con su profesional de salud cómo seguir avanzando. Realiza una acción hoy y comparte tu resultado en los comentarios.